Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es En Diálogo, Filo Escuelas 2021. La charla que escucharemos a continuación lleva por título ¿Cómo es posible? Y propone un acercamiento a la literatura como forma de pensar y de atravesar la pérdida. Esta charla está a cargo de Carola Martínez Arroyo. Carola es escritora, es editora, pero además es formadora de lectoras y lectores y tiene un vasto recorrido en, en las aulas y como seleccionadora de libros para chicos y chicas. Luego de esta charla quedan todas y todos invitados al taller con el que se concluye esta propuesta. Ahora sin más, los dejo y las dejo con En manos de Carola. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal todos y todas? Mi nombre es Carola Martínez Arroyo, soy escritora, soy formadora de lectoras y lectores, trabajo en promoción de lectura. En este momento soy la directora del Plan de Lectura de la Ciudad de Buenos Aires, tengo una librería que se llama Donde Viven los Libros y trabajo en esa librería también formando lectoras y lectores. Este taller nació de la certeza de que estamos viviendo tiempos extraordinarios y que necesitamos encarar la tarea de formación de lectoras y lectores desde otro lugar. Mi trabajo con chicos y chicas me lleva a estar reflexionando todo el tiempo sobre el continuo de lo que va ocurriendo, y lo que estaba percibiendo es que quienes estamos trabajando en lectura no estábamos al tanto o no estábamos muy encima de qué es lo que estaba pasando alrededor. Y que una de las cuestiones que iba a ocurrir es que cuando los niños y las niñas volvieran a la escuela, muchos de ellos iban a estar o a haber pasado situaciones de duelo. Parte de mi formación profesional es como psicóloga. Yo estudié psicología en Chile porque soy chilena y vivo hace 25 años acá en Argentina, y una formación específica era en duelo, trauma y reparación. Y entonces todo esto de la situación de duelo, la situación de pérdida, me llevaba a pensar qué cuestiones íbamos a tener que pensar en la escuela, en las bibliotecas públicas y en las escolares, con los niños y las niñas al volver. Y a partir de eso estuve trabajando en un taller, en una charla que tomara algunas cuestiones que tienen que ver con lo terapéutico de la literatura, lo terapéutico pensado como una forma de sanar a través del arte, ¿no? Como con esta idea de la autoayuda, del mindfulness, que también está muy bien, pero que no es exactamente la orientación que yo tomo, sino la idea terapéutica del arte, de cómo esta vivencia de los distintos personajes va haciendo y va repercutiendo en nuestra vida cotidiana, y cómo nos vamos viendo reflejados con lo que va ocurriendo. Entonces, a través de esa idea fuerza, fue que fui trabajando este taller que se llama ¿Cómo es posible?, que es el nombre de uno de los libros que les voy a mostrar en el taller unos días. El libro es de Peter Joseph, un escritor alemán, y ¿Cómo es posible?, es la historia de Elvis, que se los puedo mostrar a continuación. ¿Cómo es posible? La historia de Elvis. Al principio no entendíamos qué sucedía. De pronto, ella pasó por delante de nosotros. Pasó por delante con su bolso de laca rojo chillón de abuela, extremadamente agitada. De inmediato, nosotros la seguimos. Delante, el de mejor olfato. Y después comenzó. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Qué raro. Nos mantuvimos tras ella. Delante, el que menos llamaba la atención. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Eso ya lo conocíamos. Nos pareció muy raro. Y nos mantuvimos tras ella. Delante, el de la maleta.
Sabe Dios qué llevaría adentro. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos qué está haciendo. Encogimiento de hombros, pero en todos. Hasta que la larga, que es uno de los nuestros, se atrevió. ¿Qué diablos te sucede? Elvis ha muerto, vociferó la pequeña. Sí, sí, el pobre, con lo bien que cantaba. Y movía las caderas. Tutti frutti. Buah, no es Elvis. Abrió su bolso rojo chillón de abuela, lo puso delante de nuestras narices y se echó a llorar. Mi Elvis. En su bolso se encontraba un pájaro, un pequeño pájaro amarillo, y estaba muerto. Lamentable, lamentable. Ah, por eso, qué triste. El pobre. Ah, de alguna forma todo aquello nos afectaba. Un entierro, sugirió uno de los nuestros. Y lo hicimos con todos los detalles, en procesión, con cirio, corona, cinta, flores, incienso. Despedida, ay, no somos nadie. Después nos sentamos todos juntos, despedida del muerto, con pastel de miel y cacao. Ella contó, y nosotros escuchamos cómo Elvis había sido. Lloramos un poco, nos abrazamos y nos imaginamos cómo sería si uno de los Elvis se encontrara con el otro Elvis, y entonces tuvimos que reír a pesar de estar tan tristes. Fue bonito. Y entonces este libro, ¿cómo es posible?, me sirvió de hilo conductor para pensar todo el taller. Porque la pregunta que viene luego de la pérdida es ¿cómo es posible? ¿Qué cosas, cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Cómo es posible que estemos en el medio de una pandemia? ¿Cómo es posible que hayan 10.000 muertos, 20.000 muertos, 30.000 muertos? ¿Cómo es posible que todas esas familias, todos esos niños y esas niñas sigan viviendo en medio de todo esto? Y yo creo que todo el taller está organizado en torno a la idea especialmente de la pérdida no solamente de la pérdida de personas, no solo la muerte, sino también la pérdida de la escuela, la pérdida de la cotidianeidad, la pérdida de las salidas a la calle, la pérdida de encontrarse con otros y otras. Y entonces vamos a trabajar también la pérdida a partir de algunos conceptos psicológicos que tienen que ver con el duelo y de muchísimos libros que fui recolectando que tratan sobre el tema. También tratando de tomar esta idea que tiene Peter, que es increíble, de, de- de que sea bonito, de que también salgamos de este taller no solo con la tristeza y con el dolor del duelo, sino también con la idea del consuelo, de que hay consuelo, de que hay encuentro humano con otros y otras. Una de las ideas que da vuelta alrededor este taller es un concepto que empezaron a trabajar en España, que es el de la pedagogía de la muerte, de cómo hablar, cómo enseñar, cómo tratar el tema de la muerte en la escuela, cómo mediar el tema de la muerte con niños y niñas en un contexto que no es el contexto familiar, en un contexto donde hay una suerte de pacto entre los chicos y las chicas que no se hablan temas personales en la escuela. Cómo trabajar un tema tan profundo y tan íntimo como que es la muerte. Y entonces estos profesores y profesoras empezaron a trabajar con psicopedagogos el tema de la pedagogía de la muerte a partir de que había una epidemia de suicidios entre los adolescentes. Y entonces empezaron a pensar en algunos conceptos que me parecen fundamentales, que los vamos a ir revisando más en profundidad, que es que todos vamos a morir, todos los humanos, la única certeza que tenemos en cuanto nacemos es que vamos a morir, que la muerte es una presencia omnisciente, omnipresente en todos.
y todas, todos quienes estamos viendo en este momento el taller o quienes estamos viviendo esta charla, sabemos que vamos a morir y estamos todo el tiempo haciendo un montón de cosas para olvidarlo, para no tener esa certeza. Hay una presencia de aquellos que murieron, están todavía acá entre nosotros, en el sentido de que quienes mueren forman parte de nuestra vida también. Tenemos la necesidad básica en la humanidad de que la muerte exista, porque no podemos seguir sumando personas, y entonces hay una cuestión natural, un proceso natural para que vayamos regenerando la cantidad de humanos. Y hay un deseo no egótico en la trascendencia. Todos tenemos un deseo egótico de trascender, de dejar una huella en el mundo, y la pérdida de tanta gente al mismo tiempo lo que nos enfrenta es a la certeza de que hay una trascendencia muy fútil, eh, muy efímera de nuestra propia vida, ¿sí? ¿Y cómo vamos a trabajarla? ¿Cómo vamos a trabajar con eso en la escuela? ¿Cómo vamos a trabajar con eso con niños y niñas? Esa es una como de las ideas rectoras que va a tener el taller, de cómo pensar con los niños y las niñas y con los adolescentes y las adolescentes estos 5 puntos. Cómo pensar la idea de que somos mortales, cómo pensar la idea de que la muerte es una necesidad en la humanidad, y, y especialmente cómo trabajar la idea de que somos efímeros y que eso también tiene una belleza en sí misma, ¿sí? La idea es que cuando terminemos el taller, quienes asistan puedan tener una lista bibliográfica de libros que les van a ayudar a mediar, a pensar la muerte desde estas claves y algunas ideas de cómo trabajarlos, ¿sí? Vamos a revisar varios libros, vamos a meternos con cómo cada uno de esos autores y estas autoras van trabajando la idea de la muerte, porque aparte hay una cuestión súper eh, que a mí me parece muy linda, que es esto de que si bien todos estos libros tratan el tema de la muerte, cada una de las autoras y de los autores tiene una mirada distinta en cada uno de ellos. O sea, pueden haber dos libros que se parecen muchísimo, que tienen como la misma idea rectora, pero cada autor, cada autora toma un camino distinto, que eso es lo maravilloso del arte. Y también la posibilidad de tener a partir de estas claves la idea de cómo habilitar la conversación en las propias comunidades de lectura, cómo empezar a pensarlo con los chicos y las chicas, de cómo trabajarlo en el aula, cómo pensarlo en la biblioteca, cómo trabajarlo en la biblioteca escolar, cómo pensarlo con las familias, cómo ir trabajándolo en las familias, porque lo que a mí me parece, y esa es una opinión personal, que es la que me lleva a mí a pensar este taller, es que si nosotros ocultamos un tema y dejamos un tema que lo obviamos, eso se va transformando en un problema. Si nosotros no lo pensamos en la escuela, si no lo pensamos como un problema en la biblioteca, si no lo trabajamos durante los años venideros, eso va a ser un problema. Y los problemas en algún momento explotan y tenemos que salir a mirarlo. Y yo creo que además quienes estamos en el aula, quienes estamos en la biblioteca, somos generadores de temas en la escuela, somos quienes pensamos la ESI, somos quienes pensamos eh, temas como el bullying, somos quienes vamos trabajándolo con los niños y las niñas, y entonces somos quienes también tenemos que empezar a habilitar esta conversación, que en un punto puede ser que a nuestros directivos, a los equipos de conducción se les salga más difícil porque no van a saber cómo encararlos. Nosotros vamos a tener algunas herramientas para empezar a pensarlo y empezar a trabajar con esta idea de la pedagogía de la muerte. Todos los temas se pueden hablar, todos los temas se pueden encarar, todas las cuestiones se pueden hablar. Y entonces, para terminar, les voy a leer el primer capítulo de mi libro Nunca Jamás, que está editado por Norma en la colección Zona Libre, que empieza así. Nunca me pasó nada malo, nunca me rompí un hueso, ni me operaron el apéndice, no me lastimé, no repetí un grado,
No se separaron mis papás, no pasé hambre, no me tuve que mudar y dejar a mis amigos, no me rompieron la nariz en una pelea. Durante 13 años no me pasó nada. Y de repente mi mamá se murió. Se murió. Estoy sentada esperando. Hace un rato mi papá me llamó, entré a la habitación y mi mamá estaba acostada en la cama con la ventana enorme atrás. Con una seña me pidió que me acercara. Tenía los tubos en la nariz. Le dije a la enfermera que se los sacara y me habló despacito. Me dio un beso y me hicieron salir para que ella pudiera descansar. En el hall me senté en este sillón y al rato salió mi papá. Me dio la mano y movió la cabeza con un gesto lento y me dijo esas palabras que suenan todo el tiempo en mi cabeza. Tu mamá se murió. En ese momento todo se nubló. El tiempo comenzó a pasar raro. Le pedí a mi papá que me dejara verla. Quería verla muerta. Quería ver que no respiraba más. No me dejó. Mis abuelos se fueron a organizar algo que no entendí, y yo me quedé sentada aquí mismo donde estoy ahora. Me concentré en la sala de espera para pensar en algo. Había una mesa con una flor amarilla flotando en agua, un cuadro con una enfermera pidiendo silencio, un reloj de pared y dos máquinas, una de café y otra de agua fría y caliente. Y ahí, como otro mueble, esperando a ver si mi papá me dejaba verla. Un mueble con remera amarilla y jeans, que no sabe bien qué se hace cuando le dan una noticia así. Llegó el tío Juan, me dio un abrazo y entró a la habitación, salió apurado. Me serví agua como 100 veces, me dieron ganas de hacer pis, pero, pero me aguanté. El baño estaba ahí mismo, pero ¿qué podía pasar si iba al baño? Si salía y pensaban que me había ido. Tenía la esperanza de que si me quedaba muy quieta, iban a decirme, es una broma, tu mamá ya viene y se van a casa. Me puse los auriculares y empezó a sonar la música. Mi cabeza comenzó a cantar y mi pie a moverse. No sé por qué me dio vergüenza y lo apagué rápido. De la habitación entraron y salieron muchos médicos. Pasó un rato, no sé cuánto. Salió mi papá con cara de loco. Perdón, hija, tu mamá se murió. Le dije que sí con la cabeza. Me miró como si no me viera y volvió a entrar. Y yo seguí ahí esperando, mirando por la ventana, tomando agua, mirando el celular, esperando nada. No pude más y me fui al baño. Hice un montón de pis. En el baño me puse a pensar, ¿por qué me pide perdón mi papá? Volví a sentarme justo para ver a un señor con una bata de color azul que golpeaba la puerta del cuarto. Le abrieron y entró. De repente, en cámara lenta, me cayó la ficha. Mi cabeza empezó a decir, se murió, se murió, se murió. Así empieza mi novela Nunca Jamás, eh, y me gustaría que nos quedáramos todas y todos pensando en cómo pensaríamos ingresar este libro a la escuela y cómo podríamos empezar a leerlo con chicos y chicas, eh, y un poco a pensar desde, desde nuestra perspectiva, desde nuestro propio recorrido lector, desde nuestro propio camino, cómo repercutiría en un niño, en una niña, escuchar este relato en este contexto histórico hoy, porque yo lo escribí en el año 2019, antes de la pandemia, y tenía un impacto, y hoy tiene otro impacto. ¿Cómo repercute hoy en un niño, en una niña que se enfrenta a un texto con estas características? Y que nos quedemos pensando en ese lugar, que vayamos tomando notas, que vayamos dándole vueltas a cómo pensamos que se sentiría una persona que está leyendo esto. Y también que nos quedemos pensando en cómo repercutieron los textos que tenían, que eran así de tristes, así de dramáticos, cuando nosotros éramos chicos y chicas. Yo soy de una generación, siempre lo cuento, que los libros de llorar y las historias de llorar eran lo que más me gustaban. Crecí viendo un anime japonés que se llama Candy, que era tristísimo. Y esa tristeza, esa capacidad de emocionarme, me hicieron la lectora que soy y también la escritora que soy. Entonces, también que vayamos reflexionando acerca de cómo los textos y las emociones que nos traen nos van formando como lectoras y lectores. Las dejo con esa inquietud y nos vemos en el taller.